antes de eso, este fin de semana hubo otra vez se picó todo, ¿no? Entre Ucrania y Rusia hay un cruce de drones. Sí, a ver, viene todo enmarcado en lo que se conoce como la contraofensiva ucraniana, o sea, el Ajá. momento en donde dijeron vamos a avanzar nuevamente, también con una cuestión climática, porque terminó el invierno, arrancó el verano, yo sé que parece medio anecdótico y medio romántico, como bueno, arranca la primavera, el verano significa más guerra eso, porque justamente el terreno está bastante más Menos hostil, preparado para claro. menos hostil, Claro. claro, o sea, es un lugar donde hay mucho hielo, mucha nieve y los tanques a veces es más difícil que pasen y también es mucho más difícil para los soldados de los dos lados poder estar en el terreno y con la llegada del verano boreal también lo que está permitiendo es que avancen nuevamente tanto Ucrania como Rusia en las hostilidades, por llamarlas de alguna manera, en esos enfrentamientos tremendos y se terminó transformando, te digo, en una guerra metro a metro, una guerra en donde si bien obviamente hay ataques por aire, hay drones, hay tecnología, también está dependiendo mucho de lo que representa el soldado más raso El en la cuerpo a trinchera, cuerpo. cuerpo a cuerpo, sí, Ujú. sí, sí, totalmente. Cuando uno ve las imágenes y lee los documentos que vienen desde Ucrania, la guerra también se está dando en eso, en luchas por ciudades, por un par de kilómetros que logran tomar Rusia, pero que después la recupera Ucrania, o viceversa, que Ucrania la recuperó, pero después Rusia vuelve a atacar y consigue entrar. La realidad que está todo muy empantanado, y nunca mejor usada la palabra porque es una guerra de trincheras, en definitiva, y por ahora en el campo de batalla al menos no hay ningún ganador claro. Y un poco está bueno relacionarlo con esto que justo planteábamos hoy para la columna, que tiene que ver con la parte económica, con la gran pregunta que quizás muchos del otro lado se hacen cuando hablamos de Rusia, cuando hablamos de la guerra, que es que escucharon hablar mucho de las sanciones, de las sanciones que puso Estados Unidos, que puso Occidente en realidad, porque no es solo Estados Unidos, también la Unión Europea, muchos países se comprometen a respetar esas sanciones hacia Rusia. Y la pregunta es si funcionaron o no y cómo está hoy la economía rusa, porque también eso muestra un poco, si querés, como termómetro de cuánto espacio tiene Putin para avanzar y para seguir con la guerra. Y te diría que en dos factores. Primero, porque obviamente si la cuestión económica está mal, adentro de la propia Rusia va a haber mucho más hostilidad frente a la guerra, mucho más, si querés, opinión negativa porque está afectando la vida cotidiana y por otro lado también porque Putin necesita plata para poder avanzar sobre Ucrania. Son como los dos factores, si querés, principales para empezar a charlar hoy. Sí, por un lado para tener el pueblo tranquilo y por el otro lado para poder seguir adelante con una guerra que siempre tiene una demanda económica. Digo, más allá de los desastres de la guerra obvios, también hay una parte económica que hay que contemplar. Exactamente, sí, sí, sí. A ver, Ujú. eso es fundamental. Hay mucho que contemplar en lo económico y si quieren, yo te diría que arranquemos con primero la parte que más le preocupaba a Putin porque es una guerra en donde él necesita en principio tener la cuestión dentro de Rusia, si querés, con por lo menos un poco de bienestar económico, en donde los rusos de a pie puedan más o menos llevar una vida cotidiana que, según lo que uno veía en las primeras noticias de la guerra, iba a ser muy difícil que Rusia pudiera mantener una vida cotidiana respecto al consumo, respecto a la devaluación, bueno, respecto al económico en general. Pero sin embargo, lo que se empezó a ver es que muchos de esos pronósticos bastante catastrofistas respecto a qué iba a pasar una vez que caigan las acciones de Occidente sobre Rusia, lo que termina pasando, por lo menos hasta ahora, y también eso lo vamos a ver si quieren más al final, hay que ver si eso es sostenible o no, pero en principio lo que viene pasando es que dentro de Rusia lo que sucede es una expansión económica, o sea, un poco lo contrario a lo que se esperaba desde Occidente, Ah. un crecimiento económico y un crecimiento del consumo, lo cual es muy llamativo porque sí muchos expertos y economistas hablan de una especie de boom del consumo. Obviamente, depende para qué parte de los rusos. Siempre hay sectores mucho más empobrecidos, pero hablando de Moscú, hablando de las grandes ciudades, e incluso en ciudades que no son tan grandes ni importantes, pero sí están recibiendo un montón de ayudas económicas. Y eso tiene que ver con el interés de Putin de poder generar algún tipo de situación un poco más favorable a poder seguir con la guerra.
Ok, o sea, vos decís que está poniendo guita en el pueblo, sobre todo para tenerlos tranquilos y poder avanzar con sus planes de la guerra. ¿Algo así sería? Algo así sería, porque mira, a ver, hay Sí. varias cosas. Primero, lo que se lanzó fue la posibilidad de que muchos rusos puedan acceder a crédito muy barato. Y eso está financiado desde el Estado. O sea, Mira, que vos puedas decir, puedo comprar la casa. claro. Que los que están en el frente peleando, esos soldados, puedan mandar salarios que muchas veces son soldados que salen de una parte súper remota de Rusia, en donde el sueldo que ellos ganan como soldados comparativamente con ese pueblo o esa aldea incluso es muy alto. Ok. Y esa es plata que mandan directamente a sus familiares en Rusia, o sea, no la están gastando en el frente, sino que es plata que ellos cobran y se la mandan a su esposa, a su madre, a sus hermanos, a sus tíos, a la gente que está en los pueblos rusos. Bueno, esa es plata que se vuelca a la economía. Y por otro lado también hay muchas facilidades, especialmente para los soldados, para poder comprar casas. Y el otro factor, que es bastante cruel, pero es así, son las indemnizaciones. O sea, gente que muere en el frente y que su familia recibe muchísima plata, en algunos casos no siempre, pero plata que quizás supera el ingreso de un año. Entonces son todas cosas que se van volcando a la economía y lo que empezó a pasar es que empezaron a faltar trabajadores. O sea, gente que vaya a producir, porque ya Rusia tiene un problema de falta de población, Ajá. población activa para trabajar, y lo que empezó a pasar es, che, se ve que hace falta gente que trabaje desde la industria textil hasta industria pesada que fabrica cuestiones militares, y recordemos que con todas las sanciones eso sí hizo bastante efecto, no hay tantos trabajadores migrantes que les resulte tan interesante Rusia porque van a trabajar a Rusia pero no pueden mandar la plata a su casa después. Claro. Si son de países limítrofes, dice, bueno, no, ¿para qué ir a trabajar a Rusia si después no puedo transferir a una cuenta bancaria de mi familia en, pongámosle, Kazajistán? Entonces ahí también se corta un poquito el suministro de trabajadores. Ujú. Pero, ¿por qué decís que faltan los trabajadores más allá de esto último? Digamos, porque tiene que ver con esto no sé, que muchos se alistan para ser soldados porque les conviene eso, como vos decías, en algún pueblo te da más ingresos ser soldado, el sueldo de un soldado, que trabajar en otra industria. ¿Un Mira, poco de eso? por un lado tiene que ver Sí. con, no, o sea, no tanto con el alistamiento, Ok, sino con que hay más demanda. O sea, hay bien, más demanda de todo. Entonces, de repente hacen falta más trabajadores. bien, Hay más bien, ok. demanda en la industria textil y Pero también hay más demanda en otras industrias. Y de repente, lo que empieza a ver la faltan. economía rusa es esa cuestión de que, bueno, necesita más mano de obra. Pero la contracara de todo esto, y eso también es lo que advierten muchos economistas que están diciendo, bueno, a ver, ¿esto es sostenible o no es sostenible? Ujú. ¿Hasta cuándo Rusia va a poder, por un lado, mantener su maquinaria de guerra y por otro lado, mantener una situación económica al interior de Rusia que le sirva a Putin como para no tener un problema dentro de casa, que ya en realidad tiene un montón? Digo, ya vimos lo que pasó con el grupo Wagner, que se rebelaron, que hay un montón de roces internos, de que tampoco le está yendo en la guerra en Ucrania como se esperaba en algún punto, no es que está avanzando con la velocidad que se esperaba, entonces también tiene algunos frentes abiertos y uno de esos frentes nos va a resultar bastante conocido a los argentinos y es la inflación, que es lo que también está golpeando bastante a Rusia y que por supuesto golpea el poder adquisitivo. Ujú. Bueno, ok, Eh, entonces principalmente, perdón, se debe a que hay un consumo interno muy fuerte, eso genera mucha demanda de trabajadores, a esto se suma, bueno, la parte que vos decías recién por último de la inflación, pero medio para ir siguiéndote, va por ahí, digamos, es un conflicto que parece escalar paralelamente. Totalmente, Sí, incluso mira, para dar una idea de la magnitud de la falta de trabajadores, primero que se sí. habló desde el Estado de esa falta de trabajadores, lo cual no es tan común, o sea, uno está acostumbrado que, no sé, en Argentina, bueno, sale un ministro y dice, che, acá falta tal cosa, y quizás eso contradice a lo que dijo el presidente, o a lo que dijo, bueno, allá no pasa tanto eso. Ujú. Y sin embargo se empezó a ver, y se empezó a ver también que contrataron presos. O sea, presos que contratan para industria textil, por ejemplo, para hacer uniformes militares. ¿Por qué? Porque no consiguen esa mano de obra afuera. Entonces, también eso para Rusia es un problema y por otro lado empezó a subir la inflación, tuvieron que modificar las tasas de interés, lo cual fue algo que también golpea a la economía, la ralentiza, o sea, cuando se suben las tasas de interés, no es difícil explicarlo en profundidad, pero digo, al subir las tasas de interés también se enfría la economía, baja la inflación, pero se enfría la economía y es un poco en el fino equilibrio que está hoy Rusia para tratar de, por un lado, mantener esta economía que está en una especie de boom, que está en una situación en donde la gente está consumiendo más, pero por otro lado, la gran pregunta es si esto no es una burbuja que en algún momento va a explotar y cuando explote el precio puede ser bastante alto
económicamente y políticamente también para Putin. Claro, Rusia es un país muy, no sé si la palabra es independiente, es una pregunta, ¿eh? Es un país que Ujú. no depende tanto, ¿no? Del resto, digamos. Tiene como mucha producción, muchos recursos. ¿Es correcto o no? ¿O es un país que Tiene necesita? mucho. Mira, sí, en gran parte es correcto. Ok, Lo que tiene es que ellos tienen algo que el mundo necesita, que es petróleo, claro. y eso, y tiene gas, y tiene muchísimo gas. Entonces es una cuestión de que ellos fabrican lo que mueve el mundo. Ujú, Y ese poder es innegable. Por otro lado, también obviamente fabrica alimentos, produce alimentos, mejor dicho, y también avanzó sobre Ucrania, que es un país que produce alimentos. Entonces, en algún punto ahí tiene algunas cuestiones saldadas. Lo que pasa es que, bueno, obviamente las sanciones sí afectan y las sanciones sí en algún punto lograron complicarle a Rusia su esquema de venta de energéticos. ¿Por qué? Porque le ponen un techo máximo, porque en algún punto un montón de países en Europa dijeron, no, no le compramos más a Rusia. ujú. Tenemos que diversificar la forma en la que calefaccionamos los hogares europeos. Y eso generó, pues, obviamente, que entre menos plata a Rusia en esas industrias claves. En eso sí la golpeó, pero digo, como todo país, Rusia necesita estar abierto al mundo. Hoy por hoy es imposible que un país diga nos cerramos y solamente dependemos de nosotros. Si querés, para ponerle un ejemplo claro, no sé, la aviación. O sea, Rusia hoy por hoy, Boeing no le vende repuestos a Rusia porque hay sanciones. ¿Qué está haciendo? Está desarmando muchos de sus aviones que tienen tierra Sí. para conseguir repuestos para otros aviones. Y eso también tiene un límite. En algún punto esa situación se te vuelve cada vez más compleja. Entonces, sí tiene un cuello de botella y por eso también se muestra mucho eso. La situación actual de Rusia económicamente está mucho mejor de lo que se pronosticaba desde Occidente. Se decía que iba a decrecer un 0,9% ahora y está creciendo un 0,7%. En algún punto esos pronósticos que eran la mayoría no se están cumpliendo y por eso también se mira con cierta preocupación desde muchos países de Occidente diciendo, bueno, estas sanciones que aplicamos, que son históricas, que son las más grandes, que son el mayor esfuerzo que pudimos aplicar a Rusia, ¿están logrando frenar la guerra? Y bueno, en principio se ve que no, porque la guerra sigue. Está bien, hasta acá un poco por lo que vos nos estás contando, las Mm. consecuencias económicas de la guerra entre Rusia y Ucrania son más fuera de las consecuencias económicas, digo, son más fuera de Rusia y más para la Unión Europea que para Rusia. Lo que pasa que, bueno, es lo que vos decís, ¿cuánto puede durar esto, no? O sea, Claro, no, pero aparte es interesante en eso que marcás, Toma, porque la gran pregunta acá es de los dos grandes poderes del mundo, ya no son los únicos, ¿no? Pero sí, Estados Unidos y la Unión Europea, sacando de lado otros poderes económicos como China, como todos los que constituyen los BRICS, pero digo, pensando en Estados Unidos y la Unión Europea, en algún punto el reproche, si querés, desde la Unión Europea es bastante grande a cómo se desarrolló todo esto y a las medidas que terminaron aplicando. ¿Por qué? Porque para Estados Unidos, en definitiva, es una guerra que sucede lejos, claro. es una guerra que no modifica tanto su estructura energética, al contrario, le da a Estados Unidos la oportunidad de exportarle a Europa energéticos, lo cual le sirve, pero para Europa fue un cimbronazo que la obligó a transformar mucha de su matriz energética. Dicho en criollo, en cómo haces para calefaccionar en invierno a la gente, cómo haces para prender la industria. Y la estrategia que había tenido Merkel, que eso es interesante de ver y es una de las cosas que actualmente se le reprocha, entre comillas, a todos los años de Merkel, fue que la estrategia alemana fue, si no queremos que Rusia se desbande, si no queremos que Rusia sea un problema para Europa, tenemos que atarla económicamente a nosotros. Tenemos que hacer que dependa de nosotros. Pero ahora la pregunta es, en realidad, si los que no dependían de Rusia eran muchos de los países de la Unión Europea. Si era al revés, en realidad ellos terminaban dependiendo de la energía rusa. Esa creo que es un poco de El la huevo o la gran gallina. discusión. Claro, el huevo o la gallina y quién termina ganando en algún punto los que terminan perdiendo están claros, digo, son la población ucraniana que la está pasando muy mal. Ahora, económicamente, ¿quién termina ganando? ¿Estados Unidos
o la estrategia que hizo la Unión Europea. Y todo señala más a Estados Unidos que a la Unión Europea. Pero es que Andy siempre parece que gana Estados Unidos, sobre todo porque la mayoría de las veces que hay un conflicto bélico tan importante, o quizás no tan importante, digo, para no entrar en comparaciones cuál fue más importante, este o aquel, pero todas las guerras se desarrollan siempre lejos de Estados Unidos. Y Estados Unidos siempre está metido. Entonces digo, como que las cosas le pasan medio por el costado, no, a ellos no les pega de lleno. No sé si está bien lo que digo. Totalmente, yo coincido, y me parece que esa es una estrategia que han sabido llevar Claro. adelante y que también está generando, a ver, la gran pregunta acá, y hablando esto siempre, insisto, o sea, hay que tener en cuenta que hay gente que la está pasando muy mal en el medio de toda esta frialdad que uno puede analizar, porque Obvio. uno lo analiza en frío, pero hay gente que la está pasando muy mal con eso en Ucrania, pero la pregunta muchas veces en la Unión Europea es... ¿cuánto tiempo se va a mantener la ayuda a Ucrania? ¿Por qué? Porque cuando los oficialismos en los diferentes países empiezan a perder apoyo popular porque hay inflación producto de la guerra, porque la energía sale muchísimo más cara porque hay que comprarla en otro lado, porque hay que traerla por barco en vez de por un gasoducto, porque dejamos de comprarle a Rusia y le compramos a otros países. Bueno, cuando todo eso se empieza a ver en que la gente de a pie dice yo no quiero votar a este gobierno porque subió todo, los propios gobiernos europeos también empiezan a ver cómo eso repercute en la estabilidad de los países y ganan opciones quizás que son mucho más radicales, porque están a favor de decir, bueno, ya está, listo, la guerra no apoyamos más a Ucrania y lo que vamos a hacer es garantizarles la energía como sea, y si la tenemos que comprar a Rusia, la compramos a Rusia. Entonces, se empieza también a polarizar mucho eso en la Unión Europea y a preguntarse qué tan beneficioso es ser aliado de Estados Unidos de esta manera, al menos en la guerra, porque económicamente le está pegando más a la Unión Europea que a Estados Unidos. Tremendo, tremendo. Eso es muy claro lo que estás diciendo y también de algún modo te permite ver las fichas del dominó, ¿viste? Va cayendo, o sea, por consecuencia de esto pasa esto y van cayendo todas. Clarísimo, clarísimo, Andy. No hay una forma de, no digo, sin hacer futurismo, pero ¿no hay Mm. un horizonte más o menos concreto de cuándo puede terminar este conflicto? No, Mira, lamentablemente yo creo que no, claro. y para mí tiene que ver con la apuesta que se está haciendo. O sea, si este conflicto se apuesta a ganar, a ver quién gana en el campo de batalla, es decir, que Estados Unidos, la OTAN, etcétera, le sigan dando material bélico a Ucrania, que Rusia siga viendo cómo mantiene su maquinaria económica para seguir con su incursión en Ucrania y siguiendo bombardeando ciudades, etcétera, etcétera, Ujú. esto no va a terminar pronto, porque Rusia tiene para rato y Ucrania, si le siguen dando material bélico, también tiene para rato. Pero el tema es que no hay un claro ganador. O sea, es difícil que suceda la heroica victoria ucraniana. Quizás sucede, no lo sabemos, pero mientras tanto hay mucha gente que lamentablemente termina muriendo o termina con los hogares destrozados en Ucrania. Entonces, ¿cómo mantener esa guerra dándole armas a Ucrania y no privilegiando en algún punto sentarse diplomáticamente a decir, bueno, hay que terminar con esto, Sí. hay que llegar a una solución diplomática para que esto termine? Si se apuesta por el campo de batalla, yo creo, es mi opinión, creo que va a ser bastante complicado que esto termine pronto y nos vamos a terminar, un poco ya está pasando, lamentablemente acostumbrando a que abrís el diario y ves que, bueno, hay una guerra en Ucrania, como hay una guerra en Yemen, y como siguen esas guerras, y después de un tiempo la gente lo naturaliza, lamentablemente. Entonces, creo que la apuesta, si no es diplomática, esto puede seguir para rato, sí. Por último, pensaba si no beneficia un poco a Putin y a sus políticas el hecho de las sanciones que le establece o que le marca la Unión Europea. Digo puertas adentro porque la sociedad también debe sentir que esas sanciones son para ellos, para el pueblo ruso. Digo, ahí debe haber algo también de, no sé si hasta como mensaje o simbólico del Mm. pueblo diciendo, no, bueno, primero estamos bien económicamente, lo que vos decías, pero también las sanciones que nos están poniendo nosotros es a todos. Eh, Totalmente. Yo creo, digo, la pregunta es si le sirve al discurso de Putin. Yo creo que sí, sí. claro, Me parece que claro. justamente, y de hecho hubo un discurso, no me acuerdo de la palabra exacta que usó Biden Ujú. hace unos meses, pero que había dicho una cosa así como, bueno, hay que destruir a Putin, o hay que destituir a Putin, o hay que cambiar el sistema de gobierno de Rusia. Dijo una cosa así que fue bastante criticada, no porque
no porque estén apoyando a Rusia o a Putin, sino porque eso mismo, ese discurso magnificado hacia adentro de Rusia, lo que está mostrando es, le sirve a Putin para decir, miren, lo que yo estaba diciendo es verdad, nos quieren destruir, Claro, a mí me quieren bajar, claro. y entonces esto es Estados Unidos queriéndonos destruir, esto es nosotros contra el imperio, y en algún punto ayuda a la construcción de ese discurso que yo creo que lamentablemente, y acá es difícil diferenciar mucho las tácticas, pero me parece que tanto a Estados Unidos como a Rusia le sirve a cada uno generar ese monstruo, generar del otro lado que crezca la cuestión bélica, que sea cada vez un mundo más difícil, que haya la necesidad de enfrentarse bélicamente también porque es un negocio, digo, uno no, ahí es difícil pecar de inocente, la guerra sigue también porque es un negocio, y es un negocio para los principales fabricantes de armas, para Estados Unidos, para Francia, para Israel. India también está jugando un rol en eso. Rusia también tenía mucha venta de armas que ahora está siendo reemplazada por otros actores a nivel mundial. Digo, en definitiva, esto se mueve por la plata. Sí. Sí, lamentablemente en el medio se carga bocha de vidas, ¿no? Pero bueno, sí, claro. el fin es la guita. Andy, no sé si quedó algo por decir de la columna. No, por Ok, ahí remarcar esto, que está sí. bueno seguirlo de cerca. Si están interesados en el tema Ucrania, Ujú. creo que en el tema Rusia y Ucrania, creo que está bueno ver las fuentes económicas. Como que Bien. es una guerra que ya se volvió también muy técnica, muy táctica. Y si les interesa seguir el tema, obviamente yo en Instagram suelo subir bastantes cosas de eso, pero si les interesa además, busquen la parte económica, como buscar cuál es la estrategia que tiene Rusia para seguir teniendo ingresos, cuál es la estrategia, por otro lado, de Ucrania para mostrar resultados. Digo, hay mucho en los intereses económicos que es interesante para entender cómo puede seguir esto. @soy.andyflores en Instagram, @soy.andyflores, y lo pueden obviamente seguir también en YouTube, que va subiendo estos contenidos, bueno, ampliados o con algunos otros detalles, así que súper recomendable. Andy, sos un fenómeno. Acá Brenda dice, Andy ya se recuperó, un grosso. ¿Te operaste hace unos días? ¿Estás bien? Estoy en eso. Mira, me operé hace Sí. 4 días. Estoy bien, me tuvieron que sacar la vesícula. Es una operación sencilla, pero te digo que estos primeros 4 días fueron complejos. Todavía, hoy salí de casa por primera vez que fui al súper ahí un toque, Sí. y camino como un señor de 80. Espero recuperarme en los próximos días y ser nuevamente un atlético casi joven. Un atlético, Andy Flores. ¿Está complicada la rehabilitación, Andy? Mirá, no, o sea, Ok. más o menos, la verdad que va normal, Bueno. Lo que pasa es que tengo que hacer un mes de dieta de no comer grasas, y Uh. yo lo único que veo es el vermut al final del túnel, que espero que llegue pronto, pero bueno. Andy, te mando un abrazo, gracias por estos minutos y por esta columna espectacular como siempre. Gracias a ustedes, un abrazo. Gran abrazo.